El drama comienza con una escena trágica en la que Ana, hija de un general, es escoltada entre una pila de cadáveres. La niña ciega se encuentra en medio de la ira de los soldados que solían ser subordinados de su padre, quienes la critican por traidora y espía en connivencia con el enemigo. Su criada permanece fríamente en medio de la multitud, declarando con amargura que sus padres fueron asesinados por su prometido. Debido a su ambición por apoderarse del tesoro, asesinó despiadadamente a toda su familia el día de su boda. Luego, libera a los soldados como una manada de lobos hambrientos para despedazar a su presa. Aunque sus ojos ya no pueden ver la luz, Ana sigue siendo una experta en artes marciales. Pero el enemigo es demasiado numeroso y recibe una profunda puñalada en el estómago. En la cegadora tormenta de nieve, se desploma, su sangre se mezcla con la nieve blanca. Su cuñado corre desde lejos para abrazar su cuerpo ensangrentado y casi sin vida. Los gritos desgarran el aire, desgarradoramente desesperados. De repente, Ana abrió los ojos y se sentó en la sala de bodas. Sus ojos brillaron de nuevo, su cuerpo ya no presentaba heridas, no entendía por qué seguía viva. Se miró al espejo y, horrorizada, vio su rostro cubierto de sangre, salió corriendo de inmediato. Ante sus ojos se amontonaban cadáveres, la horrible verdad sobre el día de la boda, bendecido por tanta gente. Se sorprendió al descubrir que quien la había casado ese día no era su prometido. Entonces, ¿quién estaba detrás de esa boda y masacre? Todo se derrumbó, el dolor se convirtió en fuego en su corazón. Al regresar a su habitación, vio el certificado de matrimonio, pero se enfureció porque en ese papel sagrado, Karem ni siquiera se atrevía a escribir su nombre. El resentimiento se apoderó de ella. Dios le había dado la oportunidad de vivir de nuevo, sin duda la aprovecharía para matar personalmente a todos aquellos que habían arruinado su vida y su familia. Quien la casó en esa boda no fue Karem, sino su hermanastro, llamado Ozan. Su apariencia débil siempre tenía la apariencia de un drogadicto, lo que hacía que todos lo menospreciaran. Pero en el fondo, era una persona más sobria y fría que nadie. Inmediatamente después de descubrir que los subordinados de su hermano lo seguían en secreto, los arrestó. Con una mirada serena, no dio ninguna explicación, pero en silencio decidió quitarle la vida a su hermano. Sin dudarlo, levantó su arco, listo para rematar al malvado enemigo en el acto. Al mismo tiempo, en el lugar donde se encontraba retenido el padre de Ana, Karem lo torturaba brutalmente. En un ataque de ira, escupió sangre y se le escupió la cara, volviéndolo loco y con la intención de matarlo de inmediato. Afortunadamente, Ozan lo detuvo a tiempo y, con tono sereno, le sugirió que continuara interrogándolo. Bajo sus manos, el padre de Ana fue torturado una vez más y obligado a revelar pistas sobre el mapa del tesoro. Karem abandonó el lugar de detención para regresar a la habitación. Se acercó y levantó el velo de Ana con sus propias manos. Aún creía que sus ojos aún no se habían recuperado, así que, frente a ella, besó apasionadamente a la criada llamada Deira. Ana mantuvo la calma, pero en su corazón, la repugnancia y la ira la invadieron. De pie tras la puerta, Ozan vio aquella escena y la ira le inundó el pecho. Pensó que Ana no debería presenciar aquello. Incapaz de soportarlo más, levantó su arco y les disparó directamente, pero lo esquivaron rápidamente. Aprovechando el caos, Ana recogió con cuidado la horquilla, con expresión sospechosa, y se la clavó a Karem en el ojo, provocándole un grito de dolor. Pero inmediatamente después, adoptó una expresión inocente de preocupación. A pesar del dolor, Karem intentó mantener la calma, diciendo que hoy era el día de la boda y que se quedara a esperar su regreso. Ana se sentó en el agua tibia, pensando en la extraña flecha que apareció la noche anterior. Antes de que pudiera pensar más, Ozan irrumpió repentinamente en la habitación. En ese momento, los soldados buscaban al asesino por todas partes. Él se acercó y le tapó la boca, sus ojos mostraban una clara cautela. En ese momento, ella comenzó a reconstruir todo. Era evidente que Ozan siempre había sido conocido como una persona enfermiza y débil. ¿Sería solo un disfraz? Los pasos de los guardias se acercaban cada vez más. Sin otra opción, ambos tuvieron que esconderse bajo el cuenco de agua. Tras un rato sin conseguir nada, los soldados finalmente se retiraron.
Los dos emergieron del agua, incapaces de controlar sus emociones. Ella levantó la mano y lo abofeteó. Él no dijo nada, simplemente la dejó inconsciente en silencio y se la llevó. Karem, cegado por la horquilla, sus ojos gritaban de rabia y pateaba todo a su alrededor, queriendo castigar a Ana de inmediato. Al ver esto, Deira le dijo que la retuviera para torturarla lentamente y, al mismo tiempo, usarla para encontrar el paradero del mapa. A la mañana siguiente, cuando Ana despertó, vio a un grupo de guardias registrando la habitación. Comprendió de inmediato que buscaban el mapa del tesoro. Karem le sujetó la mano con fuerza. Reprimiendo su ira, ordenó a sus subordinados que prepararan su equipaje, diciéndole que tendría que partir a un lugar lejano y que recordara traer algo importante. El camino que tenía por delante era la única esperanza de Ana, para destruir todos los planes de Karem y limpiar su nombre para su familia y sus padres. Como no podía confiar en nadie, siempre sujetaba con fuerza la horquilla a su lado. Y, curiosamente, quien salió de la mansión con ella ese día no era Karem, sino Ozan. Resultó que Karem había llamado a su hermanastro, y le había pedido que se hiciera pasar por él para acercarse a Ana y encontrar el paradero del mapa. Como recompensa, también le dio drogas, pues creía que seguía siendo el mismo drogadicto de antes. Aunque en el fondo sabía que quien tenía delante era Ozan, seguía fingiendo creer que era su marido. En el camino, siempre sentía sus ojos mirándola con un significado oculto, lo que la inquietaba. Esa voz familiar le hacía vacilar el corazón. Surgió una ligera duda, ¿sería él quien había estado a su lado todo este tiempo? Mientras dudaba, él le transmitió silenciosamente calor a través de su mano. Ana fue llevada a una casa desierta en un lugar oscuro y frío. Los sirvientes la menospreciaban, pensando que alguien como ella no merecía estar en ese lugar, y se pelearon por sus joyas. Entró y vio a la niñera, la persona que la había pisoteado en su vida anterior. Al ver que estaba ciega, escupió en la taza de té y la invitó a beber. Declaró claramente que de ahora en adelante eran su gente, y que cualquiera que intentara conspirar contra ella no podría sobrevivir en esta mansión. No permitiría que nadie la traicionara y también prometió que todos los devotos disfrutarían de su vejez en paz, pero ante todo debían recordar que ella era la única maestra allí. La niñera rió fríamente y dijo palabras sarcásticas, pateó la mesa, haciéndola caer, y la obligó a beber de la taza de té sucia. Vomitó y dejó caer una serie de joyas ocultas en su cuerpo. Simplemente, con indiferencia, pateó una horquilla que se le había clavado en la mano. Sospechaba que fingía ceguera, así que la condujo a un pozo profundo. Sabía que si se negaba, sospecharía. Justo cuando su mano rozaba su espalda, con la intención de empujarla al pozo, apareció Ozan. Su fría mirada la hizo temblar. El precio a pagar por su astucia y desprecio hacia su amo fue un golpe decisivo. Esa noche, él curó amablemente su herida. Aprovechando la oportunidad, ella le preguntó astutamente por su excesiva vigilancia. Él respondió que solo estaba atendiendo asuntos oficiales y luego le contó una historia. En el norte, había un hombre que había perdido a su esposa e hijos. Había soportado 10 años viviendo bajo el enemigo, y finalmente había encontrado pruebas de que la otra persona contrabandeaba provisiones militares. Lo que le desconcertaba era por qué esa persona no optaba por vengarse directamente. Tras escucharlo, ella respondió con dulzura que si se encontraba en una situación similar, no se vengaría espontáneamente. En cambio, expondría toda la conspiración al enemigo ante el mundo. De repente, sufrió un infarto y le pidió que le preparara un baño. Al verlo forcejear en la bañera, pensó en secreto que los descendientes de la realeza siempre tenían heridas invisibles. Al día siguiente, Ozan fue a ver a su hermano y le sugirió con insistencia que no llevaran a Ana al templo. Estaba lleno de ansiedad, temiendo que ella descubriera alguna escapatoria que expusiera todo el plan. Sin embargo, Karem ignoró por completo su advertencia y les ordenó fríamente a él y a Ana que se fueran. Indignado e impotente, no tuvo más remedio que obedecer. Pocas personas sabían que él también era una persona reencarnada. Remontando a la misma época de su vida anterior, había visto a Ana regresar de un viaje al templo en un estado de agotamiento físico. Preocupado por ella, fue personalmente a pedirle a Karem una medicina poco común. Cuando se enteró, ella no dejaba de burlarse de él,
mientras que Karem se alegraba. Con sarcasmo, dijo que Ana era ciega y no distinguía a nadie a su lado. Luego le ordenó que le lamiera los pies. Estaba lleno de odio, pero no le quedaba otra opción, así que tuvo que soportarlo y someterse poco a poco. Su cuerpo ya estaba débil y tenía que soportar el frío. Se esforzó tanto que quedó exhausto solo por llevarle medicinas a la criada de Ana, y luego se desplomó de agotamiento. Ana escuchó que el templo se había incendiado, por lo que el viaje se canceló. La noticia la impactó, porque en sus recuerdos de su vida anterior, el templo nunca se había incendiado. Fue nada menos que Ozan, porque para él, todo lo que alguna vez había lastimado a Ana debía ser destruido. En cuanto a Karem, comenzó a sospechar que Ozan era el pirómano. Sin embargo, la investigación demostró que la causa del incendio fue un rayo. Entonces ella volvió a conspirar, recordándole que llevaría a Ana a una habitación y fingiría que era un santuario, ya que era ciega y no podía ver de todos modos. Cuando la puerta se cerró, Ana comprendió de repente que habían urdido este plan solo para obligar a una ciega a morir. Dentro, Karem fingió ser un dios para engañarla, pidiéndole que revelara el paradero del mapa. Sabía perfectamente que se trataba de una vieja estratagema para ocultar su malvada conspiración, pero aún así fingió pánico y se tambaleó, desmayándose. Justo cuando él se acercaba, ella se levantó de un salto y arrojó el somnífero. Él estaba aturdido, sus ojos la miraban como si estuviera viendo a su madre. En su delirio, no distinguía entre la realidad y la ficción, y ella aprovechó la oportunidad para fingir ser su madre, diciendo que él era quien la había matado. En ese momento, Ozan también se acercó a la puerta y escuchó todo lo que acababa de decir. En su corazón, una pregunta resonaba: ¿por qué conocía ella todos los planes de Karem? Cosas que, incluso cuando volvió a la vida, solo había ido descubriendo poco a poco. Los recuerdos de su vida anterior afloraron cuando era un niño débil. Había presenciado cómo su hermanastro mataba a su madre con sus propias manos. Más tarde, descubrió la verdad y lo obligó a tomar una medicina especial que controlaba su voluntad. Pero otro día, armó el valor suficiente para ir con su padre y declararle claramente que había visto a su hermanastro matar a su madre con sus propios ojos. También quiso ser testigo para exponer su crueldad, afirmando que una persona así no podía existir en el palacio. También quiso ser testigo para exponer su crueldad, afirmando que una persona así no podía existir en el palacio. Sin embargo, la reacción del rey lo decepcionó. Con calma, reveló que su madre era en realidad un espía, y que el asesinato de Karem no solo no fue castigado, sino recompensado. Si quería derrocarlo, solo podía confiar en sus propias habilidades. Desde ese momento, juró que en este renacimiento, haría todo lo posible para proteger a Ana de toda mano sucia. Pero lo que más le preocupaba era que ella conociera los secretos. En la habitación oscura, Karem seguía delirando en su confusión. No dejaba de culpar a su madre, llamándola espía y diciendo que jamás podría convertirse en rey. Gritaba y exigía matar a su madre una vez más, como si la muerte anterior no fuera suficiente para borrar el odio. Justo cuando estaba a punto de atacar la ilusión en su coma, Ozan intervino y lo noqueó, impidiendo que la tragedia se repitiera. Al presenciar la escena, Ana fingió estar inconsciente de inmediato. Un momento después, el médico concluyó que no corría peligro, que solo necesitaba descansar y se recuperaría. Ozan pensó que era muy posible que estuviera poseída, ya que él mismo podía revivir de forma ridícula. El guardia a su lado solo podía enfrentarse en silencio, impotente, a su incomprensible calma. Por su parte, Ana no creía que en la familia real hubiera alguien sincero y bondadoso con ella. Los recuerdos de su vida anterior la inundaron, cuando vagaba sola por lo profundo del bosque y se topó con una persona colgada boca abajo de un árbol. Sin pensarlo, corrió a salvarlo, pero inesperadamente fue mordida por una serpiente venenosa y se desplomó en el acto. Al despertar, se sorprendió al descubrir que sus ojos ya no veían la luz. La persona a la que había salvado era Karem, él había bebido su sangre venenosa por ella y, con bondad, le había aplicado medicina en las heridas. En ese momento, no dudó de sus intenciones, solo recordaba la paz y la dulzura que sentía cada vez que estaba con él, pero al final comprendió que toda esa dulzura era una mentira. Dudaba si quien había estado a su lado era realmente él o no.
La criada quiso decirle que quien estaba a su lado no era Karem, sino Ozan, pero ella lo detuvo con suavidad, diciéndole que lo sabía todo. También conocía la sinceridad de la criada y que desde hacía tiempo la consideraba su propia hermana. A la mañana siguiente, Karem se despertó con sospechas. No entendía por qué Ana podía saber todo el plan que tanto le había costado organizar. Quiso ir a buscarla para interrogarla, pero Deira lo detuvo a tiempo. Le explicó que Ana había perdido la memoria por el miedo, que lo que decía era pura inconsciencia, sin fingir. Aunque esta historia les parecía un tanto extraña, en ese momento no pudieron evitar creer que era cierta. Por su parte, el emperador envió a alguien a investigar, y Ozan asumió la culpa y tomó la iniciativa de ser castigado. La ira del emperador estalló y le preguntó por qué se había atrevido a prender fuego al templo, pero lo que lo enfureció aún más fue que su hijo no cumpliera con su deber. Le recordó que debía encontrar el tesoro y entregárselo. Si el emperador no podía tenerlo, nadie en el mundo podría poseerlo. Al regresar, su cuerpo estaba cubierto de heridas. Ella quiso ayudarlo a aplicar la medicina y él no se negó. Cuando le preguntó por la herida, él respondió con calma que el día que se desmayó en el templo, en su prisa por salvarla, derribó el candelabro, provocando que el fuego se extendiera. El emperador, furioso, la castigó. Al oír esto, comprendió que él había provocado el incendio del templo a propósito, pero seguía sin entender por qué. Fuera cual fuera la razón, había grabado en silencio esta sinceridad en su corazón. Recordó los dolorosos recuerdos de su vida anterior. En ese momento, ella estaba ciega y él drogado. En un momento de confusión, ambos hicieron el amor accidentalmente, hasta que el efecto de la droga desapareció. Ella entró en pánico y lloró. La vergüenza y el horror la invadieron, y entonces, desde afuera de la puerta, la voz de Karem resonó, sobresaltándola. Dijo con saña que había llegado el momento de corresponder a la bondad de Ozan. En ese instante, la marca del tesoro apareció en su hombro, la meta que perseguía finalmente se había alcanzado. Se habían aprovechado de ella por completo, pero en esta vida ya lo sabía todo. Al ver su rostro dormido, pensó que mientras la tragedia del pasado no se repitiera, todo sería diferente. En ese momento, él y ella eran personas lamentables, y no pudo evitar preguntarse, ¿sería posible que él fuera como ella, que había vuelto a la vida?